Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la sección de Cultrubadas. Esta vez tenemos el placer de hablar con Irene Menéndez, es bióloga, investigadora y emprendedora, que nos hablará un poco de cómo empezó a interesarse por llevar una vida más sostenible y consciente con el medio ambiente. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. A ti. Bueno, me gustaría que nos contaras un poquito quién eres y a qué te dedicas. Pues sí, bueno, como has dicho, soy Irene, más conocida en redes como Ide Imperfecta. Y como bien tú has dicho, pues soy bióloga de formación. Por eso yo muchas veces digo que soy investigadora y también emprendedora, porque durante la realización de mi doctorado empecé a interesarme por la vida consciente, por la cosmética natural, por otro tipo de alimentación, y todo eso me llevó a acabar divulgando en redes sociales y tener mi propio blog sobre esta temática. Y incluso lo último a lo que me llevó fue a crear mi propia empresa, mi propia marca Ujú. de cosmética natural, sólida principalmente, que comercializo. Entonces, aparte de, o sea, llevas tu empresa, luego llevas talleres en centros cívicos, que hablaremos un poco más adelante de esto, y aparte también redes sociales, que esto es un trabajo que no se ve. Sí, es un trabajo durísimo, la verdad, que dedica muchísimo tiempo y como tú dices, se ve muy poco. Y es muy necesario para las tiendas como la mía, que son online, que es un Claro. e-commerce, es súper necesario. O sea que se diría que yo llevo el trabajo de mi empresa y las redes sociales, los centros cívicos y los talleres, que es de lo que más me gusta, pero incluso tengo otro trabajo como directora técnica en un laboratorio. Madre mía. Sí. Em, ¿Qué es lo que te hizo cambiar el chip para empezar a llevar una vida más consciente y más sostenible con el medio ambiente? La verdad es que a mí siempre me gustó la naturaleza. De hecho, estudié biología y en casa mi madre, esto es una cosa que me di cuenta después, fue una inspiración porque ella no tiraba nada, todo lo reutilizaba, siempre ponía mucha importancia en el desperdicio alimentario, por ejemplo. Y entonces cuando de repente yo empecé, hubo un momento que yo lo llamo que hice el clic, y la Ujú. gente que está en esta temática me entiende porque tú haces como un clic y te planteas algo. Y dices, ostras, ¿qué estoy comiendo? ¿O qué estoy poniéndome en la piel, en el cuerpo, en el cabello? ¿Qué es lo que me están vendiendo? ¿Qué tienen estos productos? ¿Cómo se hacen? ¿De dónde viene? Cuando tú haces un clic y empiezas a hacerte preguntas o a ser un poco consciente de algunas cosas, ya como que no hay vuelta atrás. Y entonces en mi Claro. caso fue progresivo. Empezó por la alimentación más saludable, sin azúcar y tal. Seguí con la cosmética, luego el zero waste, el no usar plástico, el slow fashion y entonces ha sido como un camino. Un Pero es lo que yo camino. digo, que una vez haces ese clic de decir, me voy a plantear las cosas simplemente. Me voy a Claro. plantear las cosas, cómo nos estamos relacionando con el medio ambiente, cómo estamos tratando al planeta, qué me estoy poniendo yo, de dónde viene, a qué tipo de empresa le estoy dando mi dinero comprando estos productos, y ya no hay vuelta atrás. Qué bueno eso que dices de tu madre, porque yo imagino que lo haría de una manera como inconsciente, ¿no? Totalmente. También ha aprendido, supongo, porque, claro, antiguamente ya venía de una casa de 7 hermanos, los Claro. recursos eran limitados y el problema que vemos ahora en la sociedad es todo lo contrario. O sea, no es que seamos más ricos, ni mucho menos. Simplemente es que nos han vendido que necesitamos comodidad, cosas rápidas, que es mejor comprarlo todo hecho, cuando es mucho más barato y mucho más sostenible hacer muchas más cosas tú. Pero nos han vendido esa rapidez, esa comodidad y eso de que es mejor que estés comprándolo todo hecho y invirtiendo tu vida, trabajando, cambiando tu tiempo por trabajo y por dinero para otras empresas, para otras personas, y entonces ahí es donde está un poco el problema que tenemos ahora de que lo queremos todo inmediato y desde que no nos preocupamos en, oye, ¿qué estamos dejando para el futuro? Yo vivo mi presente, me han dicho que lo Exacto. tengo que hacer así, siempre es lo que me han educado desde pequeño, que lo tengo que hacer así, y será lo lógico. La cosa es plantearse, oye, a ver si esto que me han dicho no tiene por qué ser lo mejor. Ujú. Claro, porque este cambio de hábitos del que me hablas, porque lo he oído y a mí también me ha pasado, es como que cuando quieres empezar a llevar una vida más sostenible, lo quieres hacer todo de golpe bien. Y entonces te genera un colapso y un estrés que dices, madre mía, es que es todo y dices,
eso todo o nada, y no, supongo que es un poco hasta donde puedas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo es este proceso, Irene. Totalmente. De hecho, a mí cuando la gente me pregunta de dónde viene el nombre de mi marca personal, que es I de imperfecta, viene de ahí, de eso que tú dices. Yo como usuaria empecé, ¿no?, a estar en redes sociales, a seguir cuentas de sostenibilidad y me di cuenta que lo que vendían era una perfección, un todo tu plástico tiene que caber en este bote y todo Ujú, lo tenemos que hacer igual de bien y todo perfecto y todos los botes iguales y tal, que eso a mí me generó una frustración y pensé, esto no funciona así. O sea, yo claro, creo que la búsqueda de la perfección genera, porque hay que ser realista, perfecto no lo puede hacer nadie, cada uno tiene una base, una mochila, una educación, unos valores, incluso una situación económica y social distinta. O sea, nadie lo va a poder hacer perfecto, todo el mundo igual. Entonces, buscar eso genera, comparándote con los demás, genera frustración y abandono. Uy, yo no lo puedo conseguir así, lo abandono. Entonces, exacto. no es, en mi caso yo creo que no es que tú tengas que decir o lo hago perfecto o no lo hago. Mi lema desde que hice el blog y eso es sé imperfecto pero actúa. Porque hay cosas que igual tú y yo podemos hacer, pues yo qué sé, Ujú, tenés una botella de agua reutilizable, pero igual hay otras cosas que yo qué sé, usar el transporte público en vez del coche, tú lo puedes hacer y yo no, porque vivo en no sé qué sitio y el transporte público tarda 3 horas. O sea, está en que tú busques lo que tú puedes hacer, que siempre es algo, y lo vayas sosteniendo, aumentando y manteniendo en el tiempo. exacto, un poco al alcance de cada uno también. Exacto, porque además, como tú dices, esa sensación de estrés, de no puedo a todo y tal, incluso para la gente que tiene trastornos como la ansiedad, está Mm, también estipulado y se llama ecoansiedad. sí, Yo, de hace poco lo leí y ni siquiera sabía que existía un nombre, ¿no? Que había un concepto. Exacto. Sí, es el concepto de la gente a la que le preocupa cómo estamos dejando el planeta, le preocupa el futuro y le preocupa no tener todas las herramientas, o sea, que les cuesta entender que no depende solo de ellos. Porque Claro. la ansiedad funciona un poco así y la ecoansiedad es la ansiedad por el planeta, por todo este tipo de cosas. De todas maneras, va lento, ¿eh? Mm, Sí, cuesta, sí, cuesta, cuesta, ¿eh? cuesta, totalmente. Luego, antes que había comentado, aparte de tu empresa, de redes sociales, llevas talleres en centros cívicos, sobre todo de cosmética natural. Entonces, cuéntanos un poco de qué van estos talleres y qué podemos aprender en ellos. Pues mira, lo de los talleres, de hecho, es la parte de mi trabajo, de todo lo que hago, ¿no? Que hemos dicho que más me gusta porque tengo la oportunidad de estar con la gente presencialmente. Entonces, eso a mí me gusta mucho, a mí relacionarme me gusta mucho. Entonces, la cosmética natural siempre es la temática, por así decir, que a la hora de ofertar talleres más interesa a la gente, más engancha, más curiosidad nos da y tal. Entonces, yo utilizo esa temática sobre todo pues para enseñarle a la gente en ese tema y también aprovecho para transmitirles mis valores y el hecho de que decirles que sean un poco críticos con lo que es la información que nos llega, que se replanteen un poco las cosas. Entonces, por eso me gustan tanto los talleres, porque te llega gente súper dispuesta a aprender un montón de cosas y yo pues eso, les puedo transmitir todo lo que pienso. Qué Incluso bueno. luego te dan las gracias o te dicen, oye, es que esto yo de repente no me lo había planteado nunca y tú me has ayudado a pensar diferente. Y entonces eso a mí es como que me hace seguir aquí en este trabajo, ¿no? Y Ujú, sobre todo, aparte también, si hablamos ya específicamente de la cosmética natural, a mí lo que me gusta hacer es que los talleres sean un poco, no sé, no personalizados como tal. Yo llevo un planning, ¿no? Pero siempre pregunto a la gente, ¿qué queréis aprender en este taller? ¿Cuál es vuestra base? Y me claro. gusta que aprendan, es decir, me gustan que no salgan de un taller con una receta. Yo me voy con mi hoja, con una receta y sé hacer esto porque estamos creando robots, entonces lo que a mí me gusta es que ellos aprendan y luego en su casa tengan la oportunidad de seguir formulando, de seguir investigando. Por eso me gusta darles muchos recursos, muchos libros, muchas opciones para que busquen, para que investiguen,
El que quiera venir y aprender solo la receta, lo tiene, porque ahí tiene la receta, pero el que quiere indagar un poco más y aprender un poco más y profundizar también. Entonces, eso a mí es una cosa que me gusta mucho en los talleres y yo creo que la gente aprecia, que no solo te voy a enseñar a hacer esto, sino que te voy a dar Claro. herramientas para que tú sigas, porque yo empecé igual, yo he hecho miles de talleres, entonces para que tú sigas, si te interesa ese ámbito, profundizando. Esto tiene un valor añadido porque es lo que tú dices, aparte de dar el taller como tal, lo que te has planificado y dar la receta, pues también generas dudas y que la gente se plantee y entonces se puede abrir como un debate también, imagino, ¿no? Exacto. Además son eso muy divertidos porque muchas veces debatimos un montón y ves Qué guay. como cada persona, lo que te digo, viene de un sitio con su mochila, con Exacto. su tal, y muchas veces incluso llegamos al mismo punto todas, pero es bonito ver cómo ellas, incluso cuando es un taller trimestral, van cambiando ciertas cosas, se van involucrando, y por eso ya te digo que esa parte del trabajo a mí me gusta muchísimo. Es como que la parte que más te motiva, ¿no? El contacto Sí, con la gente, el poder debatir, el poder como ayudar, el sí, y también esa dar tu parte opinión, tu como experiencia. claro, como divulgadora y educadora, porque en realidad, claro, de mi formación, aparte de investigadora, yo era también profe en la uni durante el doctorado y entonces a mí lo que es transmitir mis conocimientos, ya sea en biología, en embriología, en hacer jabones, en cosmética, sostenibilidad, me gusta mucho, Bueno, porque un poco yo lo... pienso eso, Perdona, que, Irene. que sí, pienso eso, que así vamos haciendo que alguien cambie y se va extendiendo este cambio de mentalidad hacia una vida más consciente para todos. Claro, o sea, yo lo que veo un poco es el trabajo que haces un poco en redes sociales, que también es divulgar y transmitir, lo llevas a cabo también en los talleres. Totalmente. Qué guay, muy bien. Bueno, pues encantada de haber hablado contigo como siempre, que hoy se ha hecho cortito, porque siempre que hablamos tú y yo nos liamos y estamos un montón de Sí, rato. sí, sí. Pues nada, Irene, es un placer tenerte. Bueno, que lo sepa la gente que ahora en enero, febrero, marzo hemos programado unos talleres súper chulos que lo pueden ver en la página web. Y nada, nos vemos prontito por Candeu. Muy bien. Allí nos vemos. Espero ver a mucha gente por allí aprendiendo conmigo. Seguro que sí. Gracias, Irene. Gracias a ti. Beso.